Está en línea de comunicación con nosotros. Vamos a cambiar de tema. El señor, el economista Ricardo Rodríguez Silvero. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo le va? Buen día, ¿cómo están ustedes? Buenas tardes, le dije. Yo estoy acostumbrado al horario de la tarde, es cierto. Buen día, buen día. Doctor, 2 años de la gestión de Horacio Cartes. Titulaba un diario de Capital entre luces y sombras, ¿no? Hay muchas luces y hay demasiadas sombras. Sin embargo, parece que hay más pesimismo que otra cosa, porque la cosa no está tan mal como la gente está diciendo, doctor, ¿no? Y bueno, depende de cuáles son los indicadores que se utilicen para el análisis. Si uno, por ejemplo, va a echar un vistazo a las leyes que fueron sancionadas y promulgadas en estos primeros 2 años, hay que destacar la ley de alianza público-privada, que puede ser mejorada ciertamente en algunos artículos, pero ya está sancionada y promulgada. Y está también la ley de responsabilidad fiscal, que es también un buen aporte para el mejor ordenamiento jurídico de la nación y sobre todo para contener los saldos rojos de Hacienda. O sea, son solamente 2 leyes que pongo como ejemplo de aportes positivos para el desarrollo del país. Aparte de eso, no nos olvidemos de que se ha echado luz a la remuneración de los funcionarios públicos como nunca antes había hecho. Correcto. La pena es que, habiendo transparentado el nivel de remuneraciones de los funcionarios públicos, no se haya puesto límite a todo eso, porque la matriz salarial que surgió después de todo ese de toda esa transparentización, digamos, se acabó blanqueando. La matriz salarial terminó al final consolidando como remuneraciones legales la sumatoria de todas las remuneraciones que hasta el momento habían tenido los funcionarios públicos, llegándose así a niveles de remuneración exageradamente altos para lo que es la capacidad de este país. O sea, lo que fue una buena intención con echar luz sobre la remuneración de los funcionarios públicos terminó en la articulación de una matriz salarial de los funcionarios públicos que favorece en forma extraordinariamente ventajosa a los que ostentan cargos como jefes, directores, presidentes de comisiones, etcétera. Es decir, nunca antes se había remunerado tan exageradamente bien a los funcionarios públicos, sobre todo fuera del alcance de las remuneraciones del mercado en el sector privado. Es decir, están ganando muchísimo más que el sector privado por un rendimiento que no siempre es equiparable al sector privado. Por eso digo, depende mucho de lo que se quiera analizar. Por otro lado, habiéndose citado estos aportes legales, digamos, que son favorables, a pesar de que no se haya podido poner coto al aumento extraordinario de las remuneraciones de los funcionarios públicos, hay que decir también que el país está en la senda del crecimiento ya hace varios años, pero también en estos últimos 2 años, y eso hace que una economía que está creciendo en promedio de los últimos 10 años en el orden del 5%, denota que el crecimiento no es solamente atribución o mérito del actual gobierno de turno, sino que viene siendo ya bien administrado por los gobiernos anteriores también, al punto de que podemos hablar de que una década de crecimiento en promedio del 5% ha tenido el país, y eso es muy bueno para el país. Sí, Lo que sí hay que aclarar es que ese crecimiento, que es un importante sustantivo, tiene adjetivos que lo morigeran o que disminuyen su valor también por el hecho de que el crecimiento es volátil, o sea, es inestable. Un año se puede saltar al 14%, otro año se puede caer a -4% y de repente quedarnos otra vez en el 4 o en el 5. Eso es inestable, y aparte de eso, hay que señalar que el crecimiento también es desigual, es decir, se produce en favor de los estratos superiores de la pirámide social, y muy poco queda para los que viven en los niveles inferiores de la pirámide demográfica. Y también hay que decir de que en estos 2 años, a pesar de que el gobierno se llena de papeles y de palabras en la boca, anunciando el combate de la pobreza extrema, en la práctica la pobreza extrema ha aumentado. Justamente en estos días también, el Banco Interamericano de Desarrollo, que es el banco que más asiste al país en términos de ayuda crediticia, si uno suma todos los créditos que el país ha recibido del Banco Interamericano de Desarrollo, uno saca la grata conclusión de que es el banco que más ayuda al país, con periodos de gracia, es decir, años en los que no hay que devolver el capital, pero también con altas tasas de interés y con largos periodos de amortización. O sea, es un ¿hablamos del BID?
estamos hablando del Banco Interamericano de Desarrollo. Bueno, este banco... ¿Es muy alta la tasa de interés, doctor? ¿Cómo? ¿Son altas las tasas de interés? No, son muy bajas las tasas de interés. Bueno, o sea, largos años de gracia, es decir, años en los que no hay que devolver el capital, largos plazos de amortización, a veces llegan hasta 30 años, y bajas tasas de interés. Bueno, y aparte de eso, este banco ha publicado justamente en estos días un estudio en el cual Paraguay figura entre los países de peores políticas públicas en América Latina y el Caribe, en especial en lo concerniente a política social. Es decir, para hacer una evaluación de 2 años, tenemos que ser conscientes, primero, que el desarrollo es mérito de todos los poderes del Estado, también del sector privado y también de las organizaciones de la sociedad civil. Sí. De forma que no podemos atribuir nosotros a un gobierno de turno los méritos o los fracasos de la política económica, ¿verdad? Quizá el mérito sería no haber acabado con este crecimiento promedio, es decir, haber mantenido relativamente bien la macroeconomía, ¿verdad? Sí, pero tampoco eso es atribución del gobierno solamente, sino de todos los poderes del Estado, también del poder legislativo, también del poder judicial y también de las demás entidades estatales que existen por encima de los poderes clásicos de ejecutivo, legislativo y judicial. Es también mérito del sector privado. Por eso digo, es difícil. Pero también tenemos que decir que en estos 2 años se ha incrementado la inseguridad jurídica y la inseguridad ciudadana debido a la presencia casi omnipresente del ejército, así llamado, no quiero ni llamar lo que dicen en sus siglas, porque realmente no es del ejército y tampoco es del pueblo. Pero el EPP se ha convertido en una amenaza terrorista permanente que está marcando la agenda del gobierno. Yo creo que eso sí se ha agravado en la época de Cartes, pero eso tampoco es un problema solamente de Cartes, es un problema de todos los poderes del Estado y también del sector privado. Solamente que la seguridad como bien público a tutelar es responsabilidad del sector público, no del sector privado. El sector privado puede contratar guardias de seguridad para las calles o incluso guardias personales si algún empresario desea tenerla, ¿verdad? Pero la seguridad jurídica a nivel nacional es responsabilidad del Estado y yo creo que en eso está fracasando el gobierno de Cartes y los demás poderes del Estado. Se les escapó totalmente de las manos. Ahora, doctor, pasaron 2 años que se fueron... yo creo que nadie va a recordar estos 2 años por haber sido brillantes, eso es categórico. En estos 3 últimos que le resta a Horacio Cartes, donde se le viene el último año que prácticamente no lo va a poder utilizar por tema de reelección, estamos hablando de 2 años que él tiene para tratar de enmendar todo lo que no se hizo. ¿Qué hay que hacer primero, doctor? ¿Por dónde empezamos? ¿Cuál es prioridad número 1 para el día lunes de la semana que viene ya? Y hay varios frentes. En el ámbito de la seguridad hay que encontrar la forma de derrotar al EPP. No se puede seguir tolerando que sigan raptando y asesinando a tanta gente y que los poderes del Estado no estén en condiciones de superar esa situación de angustia, ¿verdad? Yo diría que en términos de seguridad lo primero que hay que hacer es combatir al EPP, pero con éxito, no solamente en el bla bla, porque cada vez está peor la cosa. Ahora hasta los menonitas están raptando, ¿no? Sí. Bueno, después se podría decir que en el frente legal hay que ver la forma de que se sancione y se promulgue una ley por la cual se reduzca la remuneración de los funcionarios del sector público que están exageradamente altos, ¿no? Me refiero a la remuneración, ¿no? Eso se puede hacer solamente por ley de la Nación. Eso no lo puede hacer el Poder Ejecutivo por sí solo, sino que debe ir acompañado por la Cámara de Diputados y de Senadores. Bueno, yo creo que esa sería también una prioridad porque la calidad del gasto público es mala. La única forma de mejorarla es poner los niveles de remuneración de los funcionarios del sector público a los niveles del mercado y por otro lado combatir la mega corrupción que también es omnipresente. Sí. O sea, no solamente están estafando continuamente las arcas del Estado, sino que también por vías pseudo legales están autoasignando remuneraciones federales. Eso no puede ser. Y aparte de eso, en términos de política fiscal, lo que está claro es que hay que seguir combatiendo, como lo está haciendo ya el gobierno, la evasión tributaria. Eso debe mejorar más, ¿verdad? Es muy importante la labor de la Subsecretaría de Tributación y de Aduana en ese sentido, pero yo creo que están haciendo un trabajo mejor. Igual eso tiene que mejorar porque la evasión tributaria sigue siendo enorme y también hay que enfocarse en una reforma tributaria que tenga en cuenta la capacidad contributiva del ciudadano.
para cobrar los impuestos. Actualmente, alrededor del 80% de la recaudación proviene de impuestos indirectos. Eso quiere decir que se cobra igual tanto al que tiene mucha remuneración como al que no tiene ninguna. Ese tipo de reformas hay que emprenderlas y cuanto antes mejor. Sí, sí. Yo quisiera pedirles ahora a ustedes disculpas porque estoy justamente Perfecto, en una ronda de radio, también de otra radio, y no quisiera estar ausente mucho tiempo de allí. Perfecto, doctor. Le agradecemos mucho por la gentileza. Muy amable, doctor. Ha sido un gusto. Ricardo Rodríguez Silvero, economista, hablando también sobre los 2 años de gobierno y las prioridades sobre todo, porque ayer estuve conversando, con esto cierro y voy a la pausa.